Amén. Miren, mis hermanos, cuando nosotros tratamos, porque esa es la palabra, de entender a Dios, no lo vamos a entender nunca. Pero cuando nosotros permitimos que Él nos presente quién es Él, entonces entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ninguno de los profetas del tiempo de antes no entendieron a Dios. Y lo que no lo entendieron fue porque no se sometieron a la palabra. Un profeta que le dio el Señor una palabra y dijo: vete al rey, dile esto y esto. Y el profeta fue y le dijo la palabra. ¿Y qué pasó? Que la palabra que Dios le dijo a ese profeta: dile esto y esto, y regresa por donde tú saliste. Ni coma ni beba. Ni coma ni beba. Cuando Dios te da una palabra y otro quiere cambiar la palabra que Dios te dio, dile lo siguiente: esa palabra no es de Dios. Pero había un profeta que no hubiera recibido por muchos años palabra de Dios, y la escritura lo registra como el profeta viejo. Y el profeta joven se llevó de lo que dijo el profeta viejo. Este no es el mensaje viene ahora, pero debo decir esto, y esto es concerniente cuando Dios te da una palabra. El profeta joven escuchó la palabra del profeta viejo. Al desobedecer la palabra que Dios dio al profeta joven, Dios lo mató. El profeta viejo le dijo: mira, me dijo el Señor que vaya a mi casa, que coma y beba y descanse, y que te vaya por otro lugar. Ten en cuenta con eso, porque Satanás, cuando te dan la palabra a Dios, Satanás va a buscar personas que van a decir lo contrario de lo que Dios te dijo. Y no el designio de Dios. Es lo primero que Dios te puso. ¿Y qué pasó con el profeta? Cuando el profeta joven comió y bebió y descansó, dice la escritura, y vino palabra de Jehová al profeta viejo. Ya no es una mentira. ¿Qué le dijo al profeta? Dice Jehová: por lo tanto, tú desobedeciste, hoy te matará un león. Y la escritura registra que lo mató un león y se le subió encima el león y no se lo comió. ¿Qué es un león para ustedes? Si lo mata, no se le va a subir encima, se lo va a comer. Y dice que lo vieron. Y la palabra llegó al profeta viejo y dijo: el joven está muerto. Y lo recogió y lo enterró. La palabra que Dios da no se entierra. La palabra que Dios da fluye y da vida. Y eso te lo estoy diciendo, que esto no va incluido en el mensaje. Esto va fuera del mensaje. Es cuando Dios te da una palabra. Cuando Dios usa a un hombre de Dios y te da una palabra, cree lo que Dios te está diciendo, porque se va a cumplir. No crea lo que te va a decir otro, contrario a lo que Dios te está diciendo. Dios no hace eso. Dice: no, porque la escritura lo registra. Y cuando otra persona te dice contrario de lo que Dios te dijo primero, dígale lo siguiente: Dios no es así. Dios es un Dios de orden. Nosotros somos los desordenados, pero Dios no. Y con esto comienzo con el mensaje. Unción que restaura. Este tema lo he tratado de predicar varias veces, hasta una iglesia que me invitaron, y no lo prediqué de la gracia. Pero cuando el pastor dijo que tenía que predicar la cuarta parte del mensaje, que es sobre la gracia, recuerde que yo no me gobierno. Si predico la gracia, ustedes no van a entender lo que yo voy a predicar.
Yo predico lo que Dios me pone. Yo no predico lo que otro quiere escuchar. Yo predico lo que Él quiere que yo hable. Incluso se lo digo a la iglesia que me invitan. Digo, no me dé tema, porque yo primero, ahora tú me invitaste, yo tengo que irme ahora a la presencia de Él, a ver qué es lo que la iglesia necesita. Y lo que la iglesia necesita, Dios me lo va a dar para que lo plasme en la tabla y se lo diga a ustedes. Cuando tú no te dejas dirigir por Dios, Dios no te usa. Está hablando el hombre. Pero cuando tú te dejas dirigir por Dios, Dios te usa, porque va a hablar Dios. Amén. Unción que restaura. Isaías narra una visión profética. Isaías, con este tiempo que estaba pasando Israel, hace detalle de los acontecimientos que venían. Pero esto llegó a Isaías en un momento dado que muere el rey Usías. El profeta, cuando muere el rey Usías, el pueblo está en llanto. Y cuando el pueblo está en llanto, no hay palabra, porque está llorando por el rey Usías. Y se preguntaban entonces, ¿y quién vendrá? ¿De a dónde vendrá el que nos va a ayudar a nosotros a ser liberados del cautivo, de la cautividad que estaban ellos pasando? El rey Usías reinaba en Judá, no en Israel. Recuérdese, hermano, y lo registra la escritura, cuando se dividió Israel, dos reinos. Dios divide a Israel por sencilla razón, porque necesitaba que David tuviera rey todo el tiempo. Dios le hace una promesa a David y dice: no faltará rey de tu descendencia. Pero cuando muere Salomón, ¿qué acontece? Vas a gobernar el hijo de Salomón. Al querer gobernar el hijo de Salomón, tengo que hacer todo detalle para que ustedes me puedan entender. Para hablarle del rey Usías. Si no voy al principio, pasarían como la historia que le conté del hermano que estaba predicando en la selva. Le están hablando de saqueo y los indígenas se quedaban: ¿de qué me están hablando? Y le estaban hablando de saqueo, y saqueo estaba en la mata, y ellos no entendían. Entonces, cuando él vio el gesto de los indígenas, le preguntó al que estaba haciendo la traducción: ¿ellos entienden lo que estoy hablando? Sí, porque se lo estoy traduciendo bien. No, ellos no entienden. Entonces se fue al principio. Y cuando fue a Génesis, llegó a Génesis, y a entrar a Génesis le habló la Biblia completa hasta llegar a Jesús. Y cuando llegó a Jesús, entendieron entonces el mensaje. Si no me voy al principio, ustedes no me entienden. Entonces Dios le dice a David que va a haber siempre rey. De ti va a haber un rey todo el tiempo, de tu descendencia. Entonces, cuando se divide Israel, se dividen las 12 tribus. 2 tribus le toca a David, al reinado de David, que es Judá, y las 10 tribus le tocan a Israel. Por eso que usted ve la escritura, cuando usted lee la escritura, habla de Israel y habla de Judá. Y cuando dice: y amé a Judá con todo mi corazón, pero Israel ha hecho lo malo ante mi presencia. Cuando van a la escritura, van a ver siempre estas dos partes, que Israel siempre estaba haciendo cosas desagradables ante Dios, y por lo tanto Dios lo castigaba fuertemente. Y yo, analizando la escritura, en la franja que queda, en la franja que quedó, que pedacito que queda de Israel, es la parte de Judá, no la parte entera de Israel. Mire cómo hace Dios para no eliminar completamente a Israel. Pero ahí no es que vamos aquí en el rey Usías. Al morir el rey Usías, necesitan a alguien que restaure
porque ellos estaban cautivos en el tiempo de Nabucodonosor, se estaban levantando esa potencia, y por lo tanto Isaías estaba como profeta en Judá, y el pueblo necesitaba alguien que surgiera, que lo ayudara a la cautividad que ellos estaban presenciando en ese tiempo. Entonces es que Isaías está buscando y orando para que Israel, Judá tenga una restauración, pero en medio de la unción. Y él está orando, y entonces en la escritura Dios se le presenta a Isaías de la forma de restauración. Pero esta restauración no se iba a ser efectuada de una vez, porque a veces nosotros queremos las cosas de una vez. Isaías está dando un precepto diciéndole: ustedes están en la cautividad y necesitan ser restaurados, entonces necesitan la unción de Él. Pero en Isaías capítulo 61:1 dice así: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar la buena nueva de salvación, la buena nueva a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Le está hablando no a nosotros, le está hablando al pueblo de Israel. Se lo voy a llevar en el término de allá para traerlo después el término de aquí, porque el que le da el punto clave a esto es Jesús, porque se estaba cumpliendo lo de él. Pero no vamos por ahí todavía. Entonces dice aquí en el verso 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza. Está hablando, ellos estaban esperando el que iba a hacer restaurar, a ungir, pero el día de la venganza de lo que a ellos le habían hecho. Y dice: y vendrá entonces el año agradable, el año que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos pasando por tanta necesidad, estamos esperando a alguien que venga a restaurarnos a nosotros en medio de la dificultad que estamos viviendo. Y eso es lo que está diciendo Isaías, lo que Dios le está dando a Isaías. Y dice el verso 3: a ordenar a los afligidos de Sión, y a darle gloria al lugar de los abatidos, y a ungir, y a darle óleo a los gozos y a los altos, y alegría en el espíritu angustiado, y a llamar a los otros. Está diciendo en esta presencia que está ahí dándole Isaías, el Señor a Isaías: yo vengo a curar, a restaurar. Lo que está diciendo. Por eso es que se presenta primero: y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Cuando un profeta decía eso, tenían que tenerle mucho cuidado. Que Isaías era uno de los profetas que vivía metido a la profundidad de Dios. No era cualquier profeta Isaías. Estamos hablando que este hombre, si hablaba, se escuchaba y sabían que venían palabras de Dios sobre el pueblo. Por eso es que tenemos que tener cuidado en estos tiempos, porque se han levantado muchos espíritus y hablan de que están ungidos por Dios y que ellos son la unción y la restauración del pueblo. Tengamos cuidado con todo eso, hermano. Tengamos cuidado con eso, porque el único que restaura y liberta se llama Dios. Dios me puede dar una palabra de restauración a usted, pero yo nunca lo voy a poder restaurar. Nunca, hermano. Y por eso es que se le tomaba muy en cuenta a los profetas en ese tiempo. Cuando un profeta hablaba, por eso fue que le hice el cuento primero del profeta viejo y el profeta joven. El profeta joven no entendió que quien le habló primero fue Dios.
Y Dios no iba a cortar lo que dijo primero para cortar lo que dijo el viejo. No. Primero investiga lo que viene. Y investiga de a dónde viene. Pero Isaías dice aquí en el verso 4, dice: edificará las ruinas antiguas. Está hablando de lo que hicieron los antiguos antes de él, de lo que hizo el pueblo de Israel, que fue que se apartó de Dios, y él viene a restaurar todo eso. Isaías, yo estoy hablando de Isaías y estoy hablando del pueblo de Israel, porque todavía no he entrado a este pueblo que somos nosotros restaurados. No he entrado ahí. Para poder hablarle de todo eso, tengo que hablar del principio de la restauración. A levantar al desconsolado, primero a restaurar la ciudad. Si la ciudad es restaurada, el pueblo todos somos restaurados. Y necesitaban que el profeta le aclarara todo eso. Y Isaías, el profeta Isaías, dice todo esto. Pero primero le dice: y sacará la inmundicia del pueblo para restaurar a todo. Porque Dios, como ha traído a todos ustedes, el Dios de los ejércitos, que siempre será el Rey de reyes y Señor de señores. Al entender esto, ya está diciendo que quien está hablando aquí es de parte de Dios, porque el único que se presenta como Rey de reyes y Señor de señores se llama Dios. Isaías está presentando que el pueblo necesitaba la unción. Está presentando que el pueblo que tenía que ser ungido antes de recibir. Y voy aquí y dice de nuevo: cuando el Espíritu Santo entra sobre ti, viene para restaurarte a ti. Viene para que su gloria se manifieste en ti. Y era lo que estaba pasando en Isaías. La gloria se había manifestado en Isaías. Pero el pueblo necesitaba ser restaurado por completo. El pueblo estaba en una condición caótica. Y cuando digo caótica, era porque el pueblo estaba depravado. Y al morir el rey Usías necesitaba entonces un aliento nuevo, una palabra nueva. Y por eso es que Dios le habla a Isaías y le habla de una restauración que vendrá pronto al pueblo de Dios. Y cuando hablo de la restauración, nosotros como personas no creyentes y creyentes necesitamos ser restaurados todos los días. Y cuando digo todo esto, estoy hablando que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá necesitaba que ellos sean restaurados con la unción. En medio de la unción se pudren los yugos. Pues es la unción que hace todo esto. Ellos necesitaban esa nueva vida. Por eso es que hoy en día las iglesias, muchas están muertas, porque le falta la unción y la restauración. Y dirían ustedes: y van juntas las dos. Y ahora entro en Jesús y dejo a Israel tranquilo y entro ahora al proyecto de la iglesia. Y Jesús dice en Lucas capítulo 4, 18: y el Espíritu del Señor aquí habla diferente. Jesús habla diferente. No como la restauración de Isaías al principio. Jesús dice aquí: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad. Es diferente. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Es diferente, está diciendo Jesús. Si lo vemos al principio como se lo leí, Jesús está diciendo otras cosas aquí. Estamos entendiendo que aquella palabra era para ese pueblo de Israel. Esta palabra es para nosotros. Por eso me fui primero al principio, para que pudieran entenderme, para que puedan enlazar lo que quiero decir en esta mañana.
dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Ahora entramos en el año agradable de Jesús. Cuando Jesús dice esto y dice, y esta palabra se cumplen hoy. Lo que ellos necesitaban, el rey que ellos estaban buscando, se ha presentado, pero no se ha presentado con toda la pómpora como la gente lo quiere que lo presentaran. Se presenta como un siervo. Se presenta como una persona común y corriente. Y dicen ellos, ¿cómo tú te crees? Porque la escritura es explícita, que en ti se está cumpliendo. Si tú eres Jesús, el hijo del carpintero aquel, y le pongo aquel soy yo, le pongo ese poquito, el hijo del carpintero, el hijo de María, que en ti se está cumpliendo esta palabra. Y dice la escritura que ellos lo agarraron para matarlo y tiraron ¿a qué? Para que no diga esa blasfema. Y la escritura dice que Jesús le caminó y siguió caminando y se fue. ¿Y qué pasa? Dice que ahí no hizo el milagro. En su propia tierra Jesús hizo poco milagro, porque ellos nunca creyeron en Jesús. Pero esa palabra se está cumpliendo hoy en día en nosotros. A veces predicamos de unción, pero no hay restauración. Yo puedo estar bien ungido y levantar muertos y levantar de todo y predicar y la gente convirtiéndose, pero no estoy restaurado. Jesús está diciendo que Él llegó para restaurar. Lo primero que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Y hoy les predico a ustedes que cuando nosotros nos fincamos en la palabra de Dios y entendemos las buenas nuevas, cada día son nuevas la palabra de Dios. Ellas restauran nuestra vida, restauran todo lo que nosotros hacemos, pero cuando lo permitimos que lo hagan. Si no se lo permitimos, Él no te va a restaurar, pero te va a usar. ¿Cómo te dice eso? Sí, te va a usar. Y me voy lejos. Había un predicador de aquellos tiempos que este hombre recibió salvación y se llama Julio César Rugal. En los años 70 este hombre recibe la salvación a través de la hermana y predicadora Kathryn Kuhlman. En los años 70 este hombre recibe a Jesús. Pero este hombre estaba dentro del cultismo, el paganismo, y ayunaba para que los demonios entraran a su cuerpo. De este hombre que le estoy hablando. Y Jesús dijo que Él vino a pregonar las buenas nuevas de salvación. Y este hombre fue impactado allá con esta predicadora, porque fue que quería que Dios lo sanara. Y Dios lo sanó al instante. Pero dice él que él fue de nuevo. Pero como somos nosotros latinos, que nunca llegamos a buenas horas, siempre llegamos tarde a los lugares. Lamentablemente somos así. Ese que estoy hablando, Julio César Rugal, llegó tarde a la reunión. Y cuando iban a llegar a esa reunión, tenían que llegar temprano, porque eran miles y miles de personas enfermas que salían corriendo para ponerse adelante. Cuando él llegó, se quedó afuera. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque la unción. Estoy hablando de la unción primero, porque después voy a llegar a la restauración. Y este hombre fue impactado por el Espíritu Santo. Y cuando llegó se quedó afuera. Y le dice el Espíritu Santo: lo mismo que tiene Kathryn Kuhlman, tú lo tienes. A esos paralíticos que están ahí, órale, para que se sanen. Y él comenzó a orarle a ellos. ¿Cuánto tiempo tiene? 2 días de convertido. 24 horas.
Y Dios comienza a usar a Julio César grandemente. Y esos que estaban ahí se levantaron. Y todos los que estaban ahí, habían 200 personas enfermas. Y las 200 personas recibieron sanidad. Con este hombre le dicen a Catherine: allá hay un hombre allá afuera que está orando por los enfermos. ¿Qué hago? Déjalo tranquilo, que el poder no es mío, es de Dios. Eso dice Catherine. Pero este hombre salió impactado para Bolivia porque él pertenecía a Bolivia. Tiene la unción. Julio César tiene la unción. Y este hombre sale corriendo a Bolivia y hace campaña grandísima y se convierte en gente, pero no tiene restauración. Y dice la escritura que el presidente de Bolivia se convirtió a Jesús porque su esposa tenía cáncer y Dios la sanó. Y así se fue a muchos lugares de Latinoamérica predicando a Jesús. ¿Qué tiene él? Unción. ¿Cuántos días tiene? Tiene poco. Porque ¿sabe por qué lo tomé a él? Porque él era un latino y murió por Jesús. Después llegó al final. Este hombre que Dios usa con esa unción poderosa, llega a Colombia y en Colombia hace grandes milagros allá y hace cruzada grandísima. Y estamos hablando de los años 78, 79. Está este hombre, Dios usándolo grandemente. Y le dice: mira, Catherine, allá en Bolivia hay uno que dice que es tu hijo porque salió de aquí. Y Catherine Guzmán, busque los mensajes de ella, y dice: en Bolivia hay un joven que salió de aquí que dice que es mi hijo y Dios lo está usando, y eso es lo que queremos. Porque a veces cuando Dios me está usando a mí, yo no quiero que Dios te use. Y eso no es así. Catherine, esta mujer que Dios la está usando grandemente, le dicen eso: sí, que Dios lo siga usando, porque Dios nos ha llamado a expandir el evangelio a todos los lugares. Y César llega a Colombia y Dios sigue usando a este hombre en Colombia grandemente, con un poder sobrenatural. ¿Qué tiene unción? La unción estaba sobre él. Porque a veces nosotros podemos tener la unción, pero no somos restaurados. Y Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque Jesús toma esa palabra, que el Espíritu estaba sobre mí. Cuando Jesús fue bautizado, dice en la Escritura que bajó el Espíritu de Dios y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me complace presentárselo a ustedes, porque Él va a traer libertad a todos los cautivos. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que Jesús fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. En el desierto, cuando tú tienes que entrar al desierto, te llama que te voy a restaurar. Jesús necesitaba ser restaurado, no, pero nos está dando ejemplo a nosotros. Jesús dura 40 días con sus 40 noches ayunando con agua. ¿Por qué Jesús tenía que ayunar? No lo necesitaba, es hijo de Dios. Pero Jesús está dando ejemplo. Jesús está dando ejemplo. ¿Cómo es que la persona se restaura? Pero Julio César nunca había ayunado. Y mire que él ayunaba antes para que los demonios se levantaran. Ahora no ha ayunado. Pero cuando llega a Colombia, en Colombia se encuentra con Dios de nuevo. Pero Rafael, y no tenía Dios, sí tenía Dios, pero ahora se encontró con el restaurador. Cuando tú entras con Dios y te encuentras con el que te va a restaurar, entonces te va a presentar lo malo que tú eres. Pero tiene unción, sí, pero no le han presentado quién es. Y cuando le presenta el Señor quién es, dice Julio que él entró en una cautividad eterna, que no quería saber del evangelio. Este hombre ya no quería saber del evangelio. Este hombre entró, y estoy hablando que duró meses en eso, y lo veía en la calle, no lo conocían. Déjame decirte que el que te llamó como ungido te manda a la calle y no te conoce nadie.
nadie conocía a Julio. Y dice él que él experimentaba unos demonios que le decían: y ahora dime quién tú eres. Los demonios que antes él tenía llegaron con su poder. Dime ahora quién tú eres. Y él le preguntaba al Espíritu Santo: dime quién soy yo, porque tengo unción pero no soy restaurado. Y le preguntaba eso al Espíritu Santo: y yo necesito que tú me mates ahora porque no soy nada. Decía Julio. Lean el libro de él para que ustedes se gocen con ese libro. Y estoy hablando de eso porque necesito hablar de restauración. Estoy hablando de unción. Dios te puede ungir y te puede enviar, pero no eres restaurado. La restauración es la que te permite que vaya al Padre. Es la restauración. Si Dios no te restaura, no importa lo que tú hagas en Dios, eso no cuenta para Dios. Si pensaste que eso contaba, no cuenta para Dios. Y Julio se encuentra ahora metido con unos demonios atormentándolo. Y duró, dice él, que duró 1 año en esa situación. Hasta que un día el Espíritu Santo volvió a él. ¿Sabes lo que le dijo el Espíritu Santo? Julio, tú nunca has ayunado, tú nunca has orado, tú nunca te has arrepentido de que era tu vida antes. Y cuando dice que cuando el Espíritu Santo le mostró, dije: tú te presentabas con los demonios, yo permití darte un poco de mi gloria, porque no es tu gloria. Dice el libro de Julio, ese es Julio Rubal. Dice: y cuando el Espíritu Santo le presentó quién era él antes y quién ahora necesitaba restauración, dice Julio que inmediatamente comenzó a comer de rollo, porque no sabía comer de rollo. Las palabras son las que te restauran. La Biblia está llena de restaurados, de personas que Dios los restauró. O no vemos en la Escritura que un hombre que tiene un buen currículo ante la presencia de Dios dice: Satanás, dámelo para hacer lo que yo quiera con él. Pero Job necesitaba la restauración. Job sabía, hablaban de él, pero no conocía al Dios que él le hacía sacrificio. A lo mejor tú estás orando, pero no conoces al Dios de la oración. Tú necesitas meterte en la restauración para que Dios entonces te muestre quién es Él. La única forma de nosotros entender cómo Él es entrando en la restauración. No pida unción si no eres restaurado. Y Julio entró en ese mover del Espíritu para la restauración. Digo todo esto, hermano, porque hay muchas personas predicando el Evangelio y Dios lo está usando, pero no son restaurados. Yo no creo en ninguna persona que comienza a difamar a su hermano, a su pastor, y a coger bocina para decir: el fulano está en fornicación. Eso no se dice. Eso se queda guardado en la iglesia. Su pecado se queda en la iglesia. Porque lo único que restaura no es el hombre. Yo no voy a vociferar lo que yo hice, porque no voy a ser restaurado. Este hombre entró en ese mover. Entonces se encuentra con un hombre y le dice: debe comerte el rollo. Y cuando él comienza a comer ese rollo, dice: voy a ayunar por 40 días. El Espíritu dice: ora y ayuna por 40 días. Porque si antes, cuando yo no era cristiano, ahí comenzó el verdadero cristiano. Cuando yo no era cristiano, yo ayunaba y oraba por los demonios que se apoderaran de mí. Ahora debo de hacerlo para que el Espíritu Santo me restaure, no por poder. Porque a veces lo hacemos para que Dios nos dé poder. Sí, porque si no eres restaurado, ¿para qué quieres poder? Tú no necesitas el poder, tú necesitas ser restaurado. Y en medio de la restauración viene el poder. Hay unción. ¿Qué hay? No es restauración. Sí, así es. Dice: ¿cómo si no hay restauración? Primero pida la restauración. Y cuando Jesús dice esto, Jesús está diciendo esto. Ya Jesús, ¿de dónde viene a venir Jesús? De los 40 días. Cuando Jesús dice, lo voy a leer de nuevo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué pasó? ¿Cuándo dijo Jesús esto? Cuando él vino de qué?
primero fue bautizado y después fue enviado y después vino restaurado. Y dice él, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Ya viene la unción. Por cuanto me ha ungido. ¿Necesitaba Jesús unción? No, porque era el Hijo de Dios. Y está diciendo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. ¿Cuáles son estos pobres? Porque hay ricos que son pobres. Tengan cuidado con eso. Y hay pobres que son orgullosos, que no son pobres. La pobreza es espíritu, la pobreza espiritual que está hablando Jesús. A los pobres de espíritu me ha enviado a predicar a los pobres de espíritu. Esos son los pobres que Jesús está hablando. Y cuando está diciendo esto, dice a sanar entonces. Y cuando vemos la palabra sanar, pensamos que es a los que están enfermos en la carne. No, es a sanar todo lo que te hizo tu padre, todo lo que hizo tu madre, o todo lo que te hizo tu amigo, o todo lo que se ha levantado contra ti. Es a sanar esas heridas. No está hablando de sanación del cuerpo, está hablando, te voy a sanar espiritualmente. Te voy a sanar el alma que está herida, que vive a cada rato vociferando cosas malas ante personas que te hacen cosas y no lo perdonan. Es a sanar a esa persona que está diciendo Jesús. Y después dice Jesús, ya que a los quebrantados de corazón. ¿A qué? A los quebrantados de corazón. ¿Cuál es el corazón que usted tiene? ¿Usted cree que el pedazo de carne que tiene ahí? No, el corazón del alma. Sí, así es. Se compone, entra el subconsciente, el consciente. Ahí entra el consciente, está consciente de todo lo que hace. Por el subconsciente es la cámara donde guarda todos los archivos. El subconsciente por tiempo manda de los archivos malo que tú tienes ahí, te lo manda a tu memoria y te dice, mira esto y esto y esto. No te lo hizo en el tiempo, pero el consciente dice, no, tú eres restaurado. El subconsciente te dice, él te maldijo y te dijo eso, pero el consciente te dice, no, tú eres restaurado por las palabras. ¿Y qué llega al subconsciente? Llega a la mente, y la mente dice que no, porque ya el consciente le dijo que no. Es una función que entra en el mundo espiritual, que tenemos que entenderlo. Para entrar, ser restaurado. Dios te puede usar. Dios te va a usar en unción, pero no es restaurado. Y cuando este hombre entra a la restauración de Dios, dice el libro de él, lo tomé a él como referencia. Dice que entonces él comenzó a entender para qué Dios lo llamó. No para esa cruzada, sí, le iba a hacer cruzada, pero era para que levantara en Colombia una universidad. Y Colombia necesitaba ser liberada en ese tiempo. ¿Por qué? Porque Colombia estaba cautiva en el pecado tan grande con los narcotraficantes y todo eso. Y Dios mandó a este hombre para que Colombia sea removida con el Espíritu Santo. Pero manda a un hombre primero con ¿qué? Con unción. Y ahora lo manda con restauración. Después que Dios restaura a este hombre, Colombia comienza a dar otro brillo. Pero los narcotraficantes no querían a este hombre. En el año 90, Julio es asesinado en Colombia. Pero ya Dios hubiera hecho la paz. Ya Colombia había hecho la paz. ¿Con quién? Con Dios. Un narcotraficante le mandó decir, te voy a matar. Y mandé mi sicario para que te maten. A Julio ese día, antes de ser partido de esta tierra, andaba con su esposa y con el guardaespaldas que le pusieron. Y él dijo, quédense aquí, que la iglesia está a 2 pasos. Y saliendo de ahí, 4 tiros impactaron a Julio César. Dice la escritura
Dice la Escritura que Dios usa a sus hijos para restaurar un pueblo. Dios usó a su Hijo para que nosotros hoy en día seamos restaurados. De la única forma que somos restaurados es cuando nosotros entramos al plan de Dios. Y ahora entro aquí en el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para ti? Que no odie, que ame a tus enemigos, que el que te maldice, bendícelo. Porque ya tú entraste, tú eres ungido y estás restaurado. Ahora tú tienes las dos funciones. Por eso es que cuando entran las dos funciones, no hay nadie que te aguante. No hay nadie que te soporte. Este mensaje se ha hecho difícil yo predicarlo. Nunca había sudado aquí, estoy sudando. Alguien necesita restauración. Estoy en el aire, estoy sudando. Yo no iba a predicar este mensaje. No, yo lo hago porque Dios me envió a hacerlo. Y lo iba a predicar en otra iglesia. Y no, Dios me dijo, no, ese mensaje no es de ahí. Y prediqué otro mensaje en otra iglesia. Pero mientras tanto estaban los 24 horas de ayuno con el Señor. Y ese es el mensaje, no me lleve otro mensaje. A lo mejor tú estás pasando por un momento bien difícil, pero necesitas ser restaurado. A lo mejor tuviste un pleito con tu familia, con alguien, con tu madre, y necesitas ser restaurado. Y dice, pero yo tengo la unción. La unción está no, pero no eres restaurado. Y el entrar a ese punto de restauración es cuando comienza a ver más a Dios. Cuando tú eres restaurado, cuando Julio César vio la restauración en su vida, fue cuando vio lo que Dios iba a hacer en su vida. ¿A qué? A que Él lo llevó a un pueblo que necesitaba ser restaurado. Y a veces nosotros no entendemos esta parte de Dios. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El pueblo de Israel no entendía que vino a buscar a Jesús. Ellos estaban esperando que un Mesías. Estaban esperando que un rey que lo gobierne carnalmente. Pero el rey que vino no vino a hacer reinar a ellos, sino a reinar el mundo entero. Y por eso hoy en día estamos hablando de que Jesús me restauró a mí. Te restauró a ti. Y si todavía no ha sido restaurado, necesita entrar a la restauración de Dios. Hay cosas que están estancadas porque no hemos sido restaurados. Y vuelvo y lo digo de nuevo, pero tú te ves que Dios te usa, sí, pero no eres restaurado. Debe entrar al pozo ¿de qué? Al pozo de la profundidad de Dios y decirle, Señor, yo necesito, no quiero ahora tu unción, necesito la restauración. Y cuando yo sea restaurado, entonces envíame la unción. Porque nosotros vamos al trono de la gracia y le pedimos, dame unción, úsame. Pero no dice, restaurame. Tienes que entrar a la profundidad de tu corazón, de tu mente y decirle, necesito ser restaurado. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice Isaías capítulo 57, 15: porque así dijo el alto, sublime, el que habita entre la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y si no eres quebrantado, entonces es imposible decir que eres salvo. No eres salvo. Para yo entender esto, tuve que durar tiempo entender esta unción. Entonces yo le oraba a Dios, entonces yo no quiero la unción, yo necesito ser restaurado. Y estoy orando, yo necesito ser restaurado. Pero no, es que durante en esta tierra yo necesito ser restaurado.
Porque a lo mejor yo estaba enemitado contigo, pero se va a levantar otro contra mí. Y yo voy a levantar guerra contra él. Entonces la restauración que tuviste al principio ya no la tienes. Pero ¿qué pasa? No es porque durante estemos en esta tierra tenemos una fuerza contraria a la que nos hace a nosotros. Nos hace una guerra. O no vemos a Pablo, donde dice Pablo que le quitaron un aguijón que él tenía. Y Pablo no estaba siendo restaurado por la presencia y todo eso. Pero había algo en su corazón, en su vida. Y Pablo fue tan sabio que dijo: y tal hombre ha orado para que tú lo escuche y le quite. Es un aguijón que lo bofetea delante de la gente y lo menosprecia. Y ese demonio bofeteaba a Pablo delante de la gente. Pero ¿qué pasaba con Pablo? Pablo es un hombre sanguinario. Ese gene de Pablo está dentro de él. Dios no podía dejarlo sin una aflicción. Si Dios te pone en la aflicción, dale gloria a Dios por esa aflicción. Es para mantener tu carne sometida a Él. Es la única forma. Para yo poder aguantar este león, le voy a enviar a alguien que sea más poderoso que él. ¿Qué le mandó? Un aguijón, un problema. Y si vemos, no estaba ungido, tenía todos los dones. Pablo tenía todos los dones. En una predicación, Pablo está predicando, tienen como 20 horas predicando este hombre, lleno del poder de Dios. Y uno se duerme y dice: se mató uno, tráemelo para acá. ¿Y qué hizo Pablo? Se le subió encima, ya, está vivo. Ese era Pablo. Pero este hombre sufría con su propia carne. Nosotros sufrimos ¿con qué? Con nuestra carne, que no se sacia. Por eso es que tenemos que entrar en el Espíritu. Por eso es que cuando habla Isaías, y el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y cuando dice Jesús, y el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Y cuando dice, me ha enviado a sanar a los pobres y a los quebrantados de corazón. No me voy esta mañana, gloria a Dios. Si tú tienes un problema, ponlo en la mano de Dios. No me lo diga a mí. Necesitas ser restaurado. Y lo que se van a levantar contigo es por lo que tú más te duele. No se van a levantar personas te van a dar en el lugar que más te duele. Y cuando llegue todo eso que te da en el lugar que más te duele, y tú dices: Señor, tú me restauraste, entonces llega la paz, llega el gozo, el cual dice la Escritura que no tiene entendimiento, porque el gozo que Él da sobrepasa todo lo gozo. Dice: pero yo me lo comí, no dijo nada. Me dijo un amigo mío que anda siempre conmigo, me dijo: un señor se levantó conmigo y yo soy un poco, si le subiste la vuelta, la sube más rápido y no se van al puño. Y Dios le dijo a él: métete en propósito que voy a tratar contigo. Él se metió con Dios. Y un hombre se levantó y le dijo de todo. Digo: tú sí me has transformado. Y él se sentía contento, se le sonreía al hombre, pero no al hombre, a Satanás. Amén, así es. Porque Dios necesitaba restaurarlo a él. Tú no puedes hablar de restauración si no eres restaurado. Tú no puedes hablar de transformación si no has sido transformado. Tú puedes hablar de unción, porque eso no importa. Dice: ¿cómo? ¿Y por qué te dice eso? Porque la Escritura dice en Mateo 24: y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacemos esto, en tu nombre hacemos todo esto, en tu nombre. Y dijo Jesús: yo no te conozco, ¿quién tú eres? ¿Pero qué te pasó con esos hombres? Eran ungidos, pero no eran restaurados. Es lo que está diciendo la Escritura. Ellos tenían la unción, el don de la palabra la tenían, y convencían a un sinnúmero de gente. Esos se salvaban, pero él se perdió.
Y Jesús le dijo claramente: no, yo te conozco, agárrenlo, échenlo al fuego. Yo no los conozco a ustedes, no sé quién son ustedes. Y estoy hablando ¿de qué? De unción y restauración. ¿Cómo tú ves la gloria de Dios? Cuando tú eres restaurado. Cuando tú ves que el Padre y el Hijo te aman, cuando tú eres restaurado. Si no eres restaurado, no puedes ver al Padre y al Hijo. Es imposible verlo. Esta ha sido la prédica más grande que me ha dado a mí más problemas. Dios me lo bendiga. Esta prédica, pastor. Wow. Póngase de pie, hermano. Oh, gloria a Dios. Mi alma te bendice, Señor. Señor, aquí está tu pueblo. He dado todo lo que tú me has puesto, hasta un poquito más. Oh, gloria a Jesús. Espíritu Santo, tú estás aquí en este lugar. Joel, por favor, si puede, la alabanza que cantaba ahorita, esa alabanza que tú cantabas ahorita, por favor, Joel. Sí, aquí, Joel, que esa unción que está en ti, que Dios puso, derramó sobre ti, tócalo ahí con el piano, Joel. El Espíritu Santo está aquí, hermano. Está restaurando corazones. Si alguien te hizo algo, ve y pídele perdón. Quien sea, pídele perdón. Porque necesita ser restaurado. Esa alabanza, Joel, esa alabanza. Oh, gloria a Dios. Hermanos, cierran sus ojos, por favor. No me miren a mí, yo no soy nada. Soy un pedazo de carne que está parado aquí. Pero aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Alabado Dios. La primera que te cantó. Ahí póngase de acuerdo, hermano. Aleluya. Si alguien usted lo ha ofendido, póngase de acuerdo ahora y dígale: Señor, yo perdono a fulano y él que me perdone a mí. Y si lo quiere hacer, hágalo con alguien. Mire, yo hice esto, me pongo de acuerdo contigo para que fulano sea perdonado y yo también sea perdonado. Porque necesito la unción junto con la restauración. Quiero conocerte. Sí, Señor. Cada día más a ti, entrar en tu presencia, Sí, y adorar. Aleluya. Ponte en la mano de Dios. Revélanos tu gloria. Oh, gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Sea la gloria. Aleluya. La gloria. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, Espíritu Santo. Este pueblo que está aquí, que va a pasar la semana entera, Padre, ellos se van en el día de hoy completamente llenos de tu presencia para poder atravesar la semana entera, Señor. Este pueblo está aquí, Señor.
este pueblo que te ama. Si alguien tiene algo con alguien, Señor, perdónalo. Perdónalo, Jesús. Que a veces en nuestra ignorancia no entendemos lo que Dios quiere hacer. Alabado Dios. Dios le bendiga, iglesia.